igual bajo el sol. Bienvenidos ahora, como les dije, a nuestro programa semanal 4D. Hoy no está Maite Vizcarra y le voy a presentar con la persona que va a acompañarnos, que tengo el gusto de presentarlo, porque el tema que hemos escogido para esta semana es el tema de la prevención del suicidio. Esta semana, el día miércoles, es el Día de la Prevención Mundial del Suicidio. Es un tema importante que hay que hablarlo con claridad y con mucho cuidado. Y hemos tenido con Jorge Yamamoto creo que el buen tino de poder invitar a Bernardo Guimás, quien es psiquiatra y clínico con una amplia experiencia en tratamiento de pacientes, y por supuesto Jorge Yamamoto también tiene un conocimiento profundo del tema, así que yo voy a ser más bien alguien empírico que funcionaré para preguntarles a mis dos distinguidos contertulios. Bernardo, Jorge, bienvenidos al programa. Muchas gracias, Augusto. Gracias, Jorge, por la invitación. Gracias, Bernardo. Gracias, Augusto. La invitación es de Augusto. De todos. Esta es la casa de todos, la casa del pueblo, no es del APRA. Gracias. Pues empecemos. ¿Cómo tratar, Bernardo, Jorge, el tema del suicidio, tratándolo con cuidado? Pero mi experiencia como periodista es que es un tema que hay que manejarlo con cuidado para no ser un promotor del tema, pero sí tener que hablarlo con claridad. ¿Cómo encontrar el punto correcto? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, junto con la Asociación Mundial de Prevención del Suicidio, organiza cada año un día para organizar actividades de sensibilización social para la prevención del suicidio. Dado el estigma que hay en relación al suicidio y a la muerte especialmente, entonces es un tema que se esconde. Las familias tienen el estigma de haber tenido a alguien que se suicidó, o tienen el estigma de decir que se pueden suicidar, o que están en riesgo, o que lo han pensado, o que son sobrevivientes del suicidio. Entonces el suicidio es un acto humano, es un acto que puede ocurrir, es un riesgo que existe, y es algo que se debe hablar abiertamente, sin estigmas, y ese es el motivo del Día de Prevención Mundial del Suicidio. Convocar a la sociedad para actos de ayuda, y darles las pautas estratégicas, clásicas, típicas, estrictas, digamos, para poder prevenir un suicidio. Sí, y felicitar a Augusto por tocar el tema e invitar a Bernardo, que tiene una amplia experiencia profesional en diferentes ámbitos, pero también en lo que compete el día de hoy. Y la Organización Mundial de la Salud, ya como está sugiriendo Bernardo, considera que un aspecto peligroso es cuando la prensa toca de manera sensacionalista el suicidio. Entonces, trabajarlo más bien dando pautas sobre el particular resulta ya parte de un programa de prevención, ¿no? También es importante señalar que lo que decía Bernardo, ¿no? Hay una idea de que si alguien tiene un cólico, no hay problema que pida permiso y se vaya a la emergencia. Pero si alguien se siente triste, hasta está teniendo pensamientos un poco oscuros, a veces los padres le van a decir, no, déjate de cosas y tira para adelante. Entonces, crear conciencia que es un problema importante y que hay que quitarse esa idea de que no hay que atenderlo, prestarle atención. Y sobre todo hay muchas causas detrás del suicidio y antes de eso de la ideación suicida, pero muchas veces la solución está a la vuelta de la esquina, y una línea de investigación muy consistente, coherente en el Perú, pero de amplitud internacional, es, número uno, la aceptación amable de lo que a uno le pasa. Porque a veces uno contrasta con un ideal y se siente mal y no ve una luz al final del camino. Pero cuando uno acepta amablemente lo que va pasando, hay un cambio en los mecanismos del cerebro que pueden ser una fuerte prevención. Y ver cómo dar un pasito concreto adelante. Y así
pasito tras pasito se puede observar que una persona que tenía ideas de quitarse la vida, que la vida no vale para nada, pero lo acepta, da un pasito y se da cuenta que hay solución o que la situación que está viviendo no es tan complicada. Entonces es muy importante promover este tipo de conocimientos, no solamente desde los medios, sino también desde los centros educativos. Claro. Les lanzaría la pregunta, yo pregunto cosas bien simplonas, ¿eh? Pero ¿por qué se suicida la gente? Básicamente yo plantearía que es un impulso. Llevan varios factores, ¿no? Se ha visto que los adolescentes y las personas de tercera edad son los grupos etarios donde más se suicidan. Ah, sí. El adolescente porque está en una etapa de impulsividad, de crecimiento, de organización, de metas, de identidad, y a veces la frustración de encontrarse aislado en ese camino hace que tenga actitudes, digamos, impulsivas o de riesgo, y a veces el tema es que no está queriendo suicidarse, pero tiene conductas parasuicidas. Entonces, manejar una moto en exceso de velocidad, hacer deportes de riesgo, consumir sustancias en zonas peligrosas, entonces le interesa la adrenalina. Y de repente dices, tenía intenciones suicidas. Yo diría son parasuicidas. Parasuicidas. Pero no suicidas en sí. Pero tanto se da el riesgo que se puede provocar, se puede dar eso, ¿no? Entonces, es un sector. En el caso de la tercera edad, los factores de pérdida. Entonces, perder a una pareja en el matrimonio después de años de convivencia, haber enviudado, haberse divorciado, perder a los hijos, quedar con el nido vacío que le llamamos. Entonces, perder el trabajo, jubilarse es un factor de riesgo. Entonces, la soledad de la persona de la tercera edad también es un factor. Vienen enfermedades terminales, el gasto de salud. Dicen, esta enfermedad no va conmigo, tengo un dolor crónico que me atormenta, no tengo más salida y el seguro social no funciona. Si no, pregunten a los congresistas que tienen un seguro particular. Entonces, y muy bueno. Y bueno, ¿no? Entonces, demasiado bueno. Demasiado, ¿no? Y escandaloso. Pero ahí el punto es esa persona que se queda aislada en su casa, sin contacto social. El aislamiento es un factor de riesgo. ¿Qué tremendo. porcentaje de la población se suicida? ¿Hay data de eso? No porcentaje, sino por 100.000. Decimos, por ejemplo, pero te da, en Corea del Norte, por ejemplo, Corea del Sur tiene como 26 por 100.000. Por 100.000. En Perú, América Latina, entre 14 y 9 por 100.000. Más bajo. ¿Cuáles son los países donde más se suicidan y donde menos se suicidan? Bueno, viendo estadísticas, revisando estadísticas, varía en el tiempo, ¿no? En una época era Suecia, en otra época era Japón, en otra época ahora son los países del este. Pero son países que económicamente le va mejor, donde la gente tiene mejor calidad de vida económica, digamos. O donde hay aislamiento, ¿no? Por ejemplo, en Japón se daban los grupos de los hikikomoris. Entonces, los adolescentes que se encerraban en una combi, eso es espectacular porque se encerraban en una combi a suicidarse colectivamente. Entonces era una época y el hikikomori es el niño o el adolescente que se aísla de la competencia. Entonces es tanta competencia y es una sociedad súper desarrollada donde la familia está desagregada o el niño está con los juegos de redes aislado en su habitación, rodeado de televisor, un montón de cosas, comida rápida, todo lo que quiera, pero totalmente aislado y fracasado, entre comillas. Sociedad totalmente competitiva. Lituania, Letonia, Estonia, son países donde están creciendo también las tasas de suicidio, ¿no? Entonces, digamos que más que pensar en países, yo pensaría en grupos poblacionales, factores. Por ejemplo, que haya consumo de drogas. Entre el momento que yo decido suicidarme y me suicido, pasan 10 minutos. ¿Tan rápido? Sí. ¿No es un asunto que tú lo vas rumiando mucho tiempo? Eso se ha visto en muchos trabajos, en varios trabajos, cuando se hace un estudio de las personas que sobrevivieron al suicidio, se ve que tuvieron pensamientos suicidas durante un tiempo largo, pero cuando toman la decisión y la ejecutan, pasaron 10 o 5 minutos. Entonces, ese momento es bien clave porque el Ministerio de Salud ofrece, por ejemplo, la línea 113. Es una puerta. Entonces llama al 113, no estás solo.
toca la puerta, abre tu puerta, abre la ventana, mira a otro lado, porque hay otras opciones, hay otras posibilidades. Y si esos 10 minutos tú tienes esa presencia de una persona que te escucha, entonces el riesgo suicida debe disminuir bastante. Jorge quiere... Sí, y hay unos estudios que encuentran un patrón central dentro de la variedad que Bernardo nos está describiendo. Y puede ser un proceso largo en donde va teniendo la ideación. Esa ideación va creciendo, el estigma hace que no lo pueda comentar, que no busque ayuda, se sienta avergonzado. Luego que vaya viendo las técnicas, porque hay sitios en internet donde le enseñan distintos caminos, y luego tener acceso a las herramientas para hacerlo. Y cuando empieza a salir un poquito de su tristeza oscura, adquiere la energía. Por eso la salida de la depresión es un espacio muy peligroso. Entonces, en ese momento puede darse la consumación de la idea suicida. Ahora, hay que diferenciar. Yo he hecho varias investigaciones sobre escaladores extremos y deportes de aventura, pero no el escalador de palestra que nunca se mata, sino que se queda colgado, sino de escaladores en rutas nuevas, sin cuerda y en el Himalaya sin oxígeno. Y lo que se ha encontrado es que hay un rasgo de personalidad, de búsqueda de emoción, que se diferencia del paracaidista, que es loquito aventura. Y estos perfiles buscan metas muy elevadas y sobrevaloran el éxito de la meta frente al riesgo. Y hemos hecho entrevistas a profundidad y en el momento de la escalada lo último que piensan y desean es morirse, sino que están enfocados en su meta. Es más, si alguien viene con alguna idea de pucha, qué miedo, se murió, ¡shh! Silencio, porque tienen que enfocarse en su meta. Entonces, hay literatura que indica que es para suicidio, se le llamaba en algún momento suicidio no tradicional, pero investigaciones internacionales y algunas de las cuales hemos participado señalan que la cosa va por un camino distinto. El origen también se encuentra que hay un componente genético en estos escaladores en donde hay un gen de la recepción de la dopamina DRD4 que genera la búsqueda de emociones intensas, pero tiene que estar acompañado por un tipo de crianza un poco negligente. Y eso genera este perfil de los escaladores extremos, ¿no? Entonces, si esto es correcto y es coherente con lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, uno de los principales elementos que a corto plazo reduce la posibilidad de suicidio es retirar las herramientas suicidas, ¿no? Por ejemplo, es no tener acceso a pastillas, ¿no? En armas de fuego, por ejemplo, se dice que la mejor prevención para los accidentes es entrenar en el uso de armas de fuego, pero no, en este caso tener bajo 3 llaves las armas de fuego. Pesticidas. Es muy frecuente en el Perú, en zonas rurales, el suicidio por pesticidas. En Apurímac y en Arequipa, en Puno, hay índices más altos que el promedio, ¿no? Siendo la media en los estudios del 21 al 25, 3.9 por cada 100.000 habitantes, cuando la media mundial es 4.8 y Dinamarca, el Japón, Corea están alrededor de los 45 por cada 100.000. 4 veces más o por ahí, o 3 veces más por lo menos. Sí. Y también se recomienda el tema de la educación, ¿no? Educación, por un lado, especialmente la principal causa de muerte entre los 15 y 23 años, variando en algunos años, es el suicidio en los jóvenes, porque ya le explicó parte Bernardo el tema, pero es esa sensación de no estar con bienestar, estar en una sensación de profunda tristeza y no ver una solución, una luz al final del camino. Bernardo, tú
por favor, acá nos interrumpimos todos, pero tú tienes, o sea, tú has trabajado el tema y por eso te hemos convocado, ¿no? Jorge tuvo el latino de convocarte porque has trabajado en el tema con pacientes. ¿Sabes ver a una persona decir, tiene tendencias suicidas? Bueno, hay factores de riesgo, ¿no? El principal es que haya una no sean enfermedad, escaladores, no, claro, más gente cotidiana. En la vida cotidiana tenemos que la enfermedad mental, o sea, especialmente la depresión, tiene un riesgo de suicidio bastante alto. La esquizofrenia tiene también un riesgo menor, que está en 10%, pero también existe. Entonces hay pautas del manejo del paciente con ideación suicida, que es ver cuáles son los indicadores, por ejemplo, conductas peligrosas, consumo de sustancias, que haya habido conductas de riesgo, antecedentes familiares, pérdidas recientes, pérdidas significativas. Entonces ahí muchas veces un colega que es médico general dice, no, mejor no le hablo de suicidio porque le voy a meter en la idea en la cabeza, entonces se lo voy a sugerir. Realmente lo que hay que hacer es abiertamente trabajar sobre ¿y qué has pensado? ¿Cómo ves el futuro? Lo veo negro, lo veo sin salida. ¿Y qué has pensado? No tengo opciones. Se murió Val, se murió tal, y veo pérdidas, todo se me está cerrando. Mi vida perdió sentido. O no quiero dormir, no despertar, quisiera ir a dormir para siempre. Mensajes de ese tipo. Entonces ahí empezar a jalar eso y ¿qué más has pensado? ¿Qué tan cerca has estado de eso? Compré pastillas la semana pasada, compré un raticida la semana pasada, lo estuve por comprar. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está? Hay gente a tu alrededor. Si es una persona que vive sola o acompañada, si está acompañada pero mal acompañada, o sea, no tiene un soporte. Entonces, explorar su entorno y principalmente escucharlo, pero no tener miedo a la pregunta. ¿Y has pensado incluso en eso? Claro. ¿Has pensado en el suicidio? Y ahí, no sé, Jorge, disculpen que les pregunte tanto, pero ustedes son los que saben. ¿Cómo haría la pregunta? ¿Es legítimo la opción del suicidio? Digamos, alguien que en su libertad puede decir, la verdad que ya no tiene sentido, he tenido muchos problemas, etcétera, y no me molesta esta vida y me quiero ir. Y a lo que voy es, o el suicida va y te dice, doctor, no me quiero matar, ayúdeme. Me parece raro que alguien diga eso, o va la gente así a tratarse. En sociedades en donde hay un nivel de bienestar elevado, se encuentra que los adultos mayores forman parte del sistema social, pero tienen una creencia de no aferrarse a la vida. Ese tema de la eterna juventud no forma parte de estas sociedades. De hecho, en la sierra, las personas pueden ser muy longevas y tú les preguntas, ¿y qué necesitas para ser feliz? ¿No? Y dicen, bueno, ya que la familia, pero en suma la historia larga es corta, yo ya cumplí, ¿no? Y no es que estoy esperando el momento en que me muera, pero ya es una fase de la vida. Entonces, eso es importante. Pero ya estar en una situación en donde uno quiera morirse, teniendo una solución a la vuelta de la esquina, eso no es saludable. Por ejemplo, porque no crees que la hay, por eso tomas la decisión, porque te das cuenta y dices, no veo soluciones. Exacto, por eso hay que darles apoyo para que la vean. Una de las causas en todo el mundo es pérdida económica y desempleo de suicidio. Y en un momento de los múltiples problemas económicos que hubo en el Perú, personas que tenían grandes fortunas dejaron de tener 3 casas, 5 carros para tener un departamentito y un carrito usado y podían salir adelante como sus pares en la misma situación salieron. Pero muchos de ellos, nombres conocidos y famosos que por supuesto no vamos a decir, se suicidaron, mientras que las personas que están en la misma situación aceptaron amablemente que estaban en una situación difícil, tiraron para adelante y más temprano o tarde salieron adelante. Entonces, eso es lo malo, que la felicidad, el desarrollo está a la vuelta de la esquina, que la vida tiene altibajos y hay que aceptar amablemente los bajos y los altos y apoyar a las personas
para que tiren para adelante, ¿no? Y antes que Bernardo, yo una vez, yo no sé, hace tiempo tenía la idea, no para mí, pero sí pensaba que el suicidio podía ser una opción para la gente que veía que no habían soluciones. Y vi una película que se llamaba, ustedes la han visto, Expreso de Medianoche, que es uno que cae hacia tráfico de drogas y cae en una cárcel turca. Las cárceles turcas son peores que las del Perú. Y tiene un trato, pero terrible. Yo mientras veía la película decía, solo le queda matarse, porque esa situación es tan complicada. Y al final algo ocurre que se escapa. Y ahí pensé, dije, siempre la vida te da una oportunidad de que las cosas pueden cambiar. O al menos la posibilidad de que las cosas puedan cambiar. Y esa ilusión te hace, a pesar de la adversidad, seguir adelante. Bueno, filosóficamente Albert Camus, en El hombre rebelde, dice, oye, lo que queda, la pregunta fundamental de la filosofía debería ser acerca del suicidio. Y lo otro, el sentido de la vida. O sea, a mis pacientes les pregunto si la vida tiene sentido y les digo que no tiene sentido. ¿Tú le respondes eso? Yo les digo que la vida no tiene sentido. Empujando por la ventana, que se tiren, ¿qué cosa? Porque le digo, las cucarachas viven, las plantas viven, pero el ser humano le da sentido a su vida. O sea, no es que la vida tenga sentido, tú se lo das. ¿Y qué sentido le das tú? Y tú trabajas con el paciente para crear ese sentido. ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes? Le digo, ¿para qué has venido? Entonces le digo, oye, una cosa le digo... Porque mi familia me trajo. ¿Qué vale más? Le digo, ¿un carro del año o tu cerebro? Entonces me dice, más valioso es mi cerebro. Ok, le digo, ¿y tú tendrías a tu carro del año le pondrías agua? No, me dice, ¿y lo pondrías estacionado en la puerta de tu casa para que te aplaudan? No, ¿y lo tendrías de adorno o lo subirías al carro sin saber manejar? No, me dice, entonces, ese es tu cerebro. Yo le doy medicación para que mejore. Las clases de manejo te las podemos dar en psicoterapia, te da el psicólogo, pero el objetivo lo tienes tú, el propósito lo das tú. ¿Cuál es tu propósito? Entonces, mi terapia es buscar con él su propósito. O sea, no es que sobrevivas, sino que le des un propósito a tu existencia. Esa es la potestad del ser humano. Entonces, darle sentido a tu existencia, un propósito. Cuando ya no tienes propósito, dicen que se pierden los 4 apetitos. Entonces, una persona que no quiere comer pierde el apetito por el sexo, pierde el apetito por el sueño, pierde el apetito por la actividad. Si te pierden las 4 A's, dicen, los 4 apetitos, por el sexo, por la comida, por el sueño, por la actividad, esa persona está en riesgo. Entonces nosotros acá tenemos que ver qué persona está en riesgo. Pedro se está aislando, Pedro no ve a sus amigos, como dice Jorge, acaba de tener una pérdida importante, acaba de perder bastantes cosas, le acaban de detectar una enfermedad, está muy irritable, no duerme, está consumiendo más alcohol, no contesta las llamadas, se está aislando. Entonces allí es donde nosotros intervenimos. Esas son personas en riesgo. Y lo que dice Jorge, vemos el punto de vista biológico, psicológico y social. Biología es que es impulsivo, tiene el temperamento y los genes de la búsqueda, sensaciones de riesgos. En lo psicológico puede haber una herencia y un permiso. Niños que tienen a los padres que se han suicidado tienen un factor mayor. Claro. Tienes el permiso del héroe. Interrúmpase. Sí. Sí, ahora, volviendo al tema de la validez del suicidio, yo le cambiaría un poquito de nombre, porque tenemos un caso muy importante en el Perú de una psicóloga que tenía una enfermedad terminal y se deterioraba y los jueces autorizaron a los médicos para que pueda tener una pacífica terminación de su vida. Lo aprobaron, ella esperó el momento y se ejecutó eso. Entonces eso me parece un acto de humanidad, ¿no? Muchas veces cuando tenemos familiares que están con una enfermedad terminal y uno tiene la opción de prolongar la vida con más sufrimiento, no acelerar la muerte tampoco, ¿no? Pero no hacer tratamientos invasivos para que
la vida siga su curso, y muchas personas lícitamente consideran lo segundo. Entonces, eso no es suicidio, pero la vida y la muerte es un complejo, es un tema muy complejo. Sin duda. Y sin llegar a enfermedades terminales, también vamos a tener algunas condiciones de vida. Y en la biología evolucionista se encuentra que todas las especies tienen mecanismos, vamos a decir, de reciclaje. Entonces, todo esto hace que la cosa sea complicada. Ahora, en nuestros estudios hemos encontrado que las personas van a tener primero necesidades muy básicas de supervivencia, de reproducción exitosa, cuando no hay condiciones sociales adversas como la cultura ultramoderna, y se enfocan en eso y ahí encuentran una motivación. Pero conforme se va sofisticando la sociedad y ya alcanzan esas metas, empieza el famoso Ikigai. ¿Cuál es el sentido de la vida? Si vamos a sociedades indígenas remotas, no se preguntan por el sentido de la vida. Es tener familia, que crezcan bien los nietos, que se fortalezca el linaje y ya me voy para la otra vida. Pero cuando estamos en las sociedades modernas, ahí viene el Ikigai, cuál es mi sentido y qué otras cosas voy a ocurrir, y señalar que los índices de depresión y de suicidio en comunidades rurales es mucho más baja que en sociedades ricas. Interesante. Había un estudio en comunidades amazónicas donde había una tasa de suicidios o una frecuencia de suicidio en adolescentes maltratadas por sus parejas. Así. Pero lo interesante es que esa mujer, la sobreviviente al brebaje, tenía un valor diferente en la tribu, porque de lo que era la mujer maltratada pasaba a ser la heroína y el maltratador pasaba a ser sometido por la mujer que era la maltratada. Entonces, era una expresión de su malestar, de su cólera, no de su depresión, sino como un recurso. Tú no me vas a maltratar, yo tomo brebaje. Si me sigues maltratando, yo voy a tomar brebaje. ¿Y para qué? Para castigarte. Para castigarte. Porque si yo me muero, tú vas a cargar la culpa. Tú vas a cargar la culpa. ¿La familia qué papel juega en esto? Y ahí les pregunto, una de las obras más bonitas que he visto en el teatro en el Perú la ha presentado Norma Martínez y se llama Solo Cosas Geniales. Y era la historia de una niña cuya madre tenía intentos y había intentado suicidarse varias veces, y ella, para manejar esta pena, se dedicó a hacer listas de cosas por las que valía la pena vivir. Y la verdad es una obra que me ha impresionado mucho y la he visto varias veces. Y he llevado gente que quiero mucho para que la vea, porque es una obra que habla del suicidio, pero habla de la vida, en verdad, de cómo sacar adelante. Pero lo que recuerdo es que en la documentación que te daban, te decía que el dolor de la familia, o la familia, pues no, que de un suicidio es muy fuerte. Y porque asume una culpa de decir, ¿qué cosa no hice yo que debía haber hecho para pararlo? Y decía ahí en los textos que te daban que el dolor que generaba era equivalente a estar en un campo de concentración. Es el dolor de los sobrevivientes. Claro. El dolor de los sobrevivientes es la incógnita. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué cosa no hice? ¿Qué no hice a tiempo que pudo haber evitado? ¿Qué no vi que ¿Qué cosa había ocurrido? No me di cuenta. Entonces es un castigo prolongado y que se prolonga por muchísimo tiempo, ¿no? Y son preguntas que no tienen respuesta. Sí, son preguntas muy difíciles y bien duras, ¿no? Sí, se encuentra que uno de los factores que más protegen del suicidio, y no solamente el suicidio, sino de sentirse mal, porque la ideación suicida ya es un estado bastante oscuro, pero para promover el bienestar, que es el mega antisuicidio, se encuentra que el tener una familia y amigos con los cuales tú cuentes con ellos para hablar y que no te respondan tonterías y no te critiquen, y que encuentras comprensión y apoyo, lo que se llama redes de soporte social en la psicología, es un factor de bienestar y protección increíble. Y es más, ya se está encontrando que eso fue parte de nuestra evolución,
porque nosotros somos seres sociales, no resolvemos las cosas independientemente como el orangután. Entonces, tenemos un problema y se produce cortisol, que es una sustancia del estrés. Pero el cortisol llama a la oxitocina, que hace que tú busques en la especie humana, no en el orangután, la ayuda de los amigos. Y cuando tú percibes que tienes esa ayuda, se baja el cortisol. En buen castellano, tú tienes tus mismos problemas, pero ya no te sientes estresado. Y luego se disparan opiáceos, que te da placer. Entonces, literalmente estás jodido pero contento. En tener redes de soporte, una familia que te apoya, es no solamente un anti-ideación suicida y antisuicidio, no solamente es un antidepresivo, sino es una fuente de felicidad. Y que las relaciones de amistad son también, le digo, que son los que te hacen salir de los problemas y todo esto, ¿no? La soledad es un factor de riesgo altísimo, ¿no? Los sentimientos de soledad, porque yo me siento solo, no estoy solo, pero me siento solo. Entonces, acoger a la persona que busca ayuda o manifiesta o da señales de suicidio o de riesgo suicida, que está pasando por etapas críticas, es bien importante, como dice Jorge, ¿no? Acompañar a esa persona. Es muy importante. Hay un estudio reciente que encontró que las personas solitarias, a pesar de que reporten que están felices con su soledad, tienen menos salud física y mental, y en promedio viven 10 años menos. Y se están haciendo correlaciones y se encuentra que puede ser peor que, o sea, está a la par o peor que tener mala alimentación y falta de actividad física. Entonces, muchos países están creando ministerios de la soledad. Exactamente, en Inglaterra lo hay. Porque encuentra que es un problema de salud pública la soledad, o lugares donde se muere alguien y lo encuentran 3 meses después porque no había nadie ni que lo llamara, ni que lo visitara, ni nada. Y en el Japón hay un patrón en donde señores muy decentes cometen crímenes absurdos, no matan a nadie, ¿no? Y terminan en la cárcel para no estar solos. Y ahí se juntan, es como un club del adulto mayor, y se sienten en la cárcel mejor. Hay una comunidad que todos tienen una claro. No son cárceles peruanas. No. Pero ahí el punto es, yo discrepo de algo fuerte con el Ministerio de Salud, en el sentido de la creación de los centros de salud mental, ¿no? ¿Cómo así? Porque la salud mental no está en los centros de salud mental. La salud mental está en los municipios. En los centros de salud mental están las enfermedades mentales. Entonces, esos lugares de convocatoria y de promoción de vida saludable, municipios saludables, comunidades saludables, se encuentran en la Casa del Adulto Mayor, en la Oficina Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad, en los grupos juveniles, en la Defensoría del Niño y Adolescente, en la vida en comunidad. Entonces, cuando tú tienes países donde hay una burocracia, donde todo es vertical, donde es autoritario, donde la persona no se siente escuchada, encuentras desintegración social. Y es parte de lo que me escribías en algún momento y me hablabas de un suicidio social, ¿no? Entonces, colectivamente te encuentras que esa sociedad va al despeñadero y se desarticula, se convierten en países frágiles o, como dicen, que no prosperan, ¿no? Fallidos, democracias fallidas, porque no son democracias directas. Y que son países que toman decisiones que parecen suicidios colectivos. Prácticamente, y tú ves la votar por un inepto. Por ejemplo, si yo estoy jodido, mejor que se jodan todos. Pero el inepto está 5 años. Entonces yo les preguntaba y les decía a alguien, ¿quién es el presidente de Suiza? Claro, nadie lo sabe. Lo cual es muy bueno. No, es que ahí tiene 5 presidentes. Cuando no sabes el nombre del árbitro del partido de fútbol, mejor. O sea, no había que inventarle la madre, nada, porque todo ha sido fluido, es que no pasó nada. Lo curioso es que tiene 5 presidentes. Claro. Dura un presidente cada año. ¿Y eso es suicida? No, eso es democracia directa. O sea, eso es una sociedad que se integra, porque si quieres hacer un parque en la esquina, lo pones a votación. Si quieres hacer una playa de estacionamiento, lo pones a votación. Cualquier ley, por pequeña que afecta al cantón, se pone en votación.
Entonces tú eres parte del grupo, del colectivo, y tienes pertenencia. Tú caminas por las calles de Lima y hay un basural por todas partes. Ahora, entonces, Suiza tiene niveles intermedios altos de suicidio, entre 27 y 30 por cada 100.000 habitantes. Y América Latina tiene índices muy bajos. Claro, no es una región feliz. Y eso está asociado con las redes de soporte social. Ahora, quería volver a un tema... Las expectativas que tienes. Yo quiero vivir como suizo, vivo así. Yo vivo en el Perú, digo, ya sé que estoy jodido, así que vivo así nomás. Pero hay una cosa también, perdona Jorge, pero es que las estadísticas mienten. Porque no hay estadística. Yo digo, el suizo, sí, por cultura, dice, ¿sabes qué? Mi tío se suicidó, inscribo eso en epidemiología. Pero acá yo digo, oye, mi tío se suicidó, no se lo digo a nadie. Claro. Y eso no pasa al reporte, porque es un estigma gigante. Claro. Entonces no tenemos estadísticas confiables, y cuando me dicen, oye, estas son las estadísticas, le digo, no me interesa la estadística en sí, sino me interesa los signos de calidad de vida, ¿no? De trabajo, de salud mental. E insisto, el municipio es el mejor sitio para integrar a la comunidad. Cuando yo tengo a una persona en el hospital, la integro al municipio. Si tiene tercera edad, vaya usted a la casa del adulto mayor. Claro. Vaya usted ahí, porque ahí es donde se integra. Tiene discapacidad, vaya usted a los MAPE de su distrito. Y si no lo tiene, hagámosle la multa, le ponemos varias unidades impositivas por no tenerlo. Pero es tu derecho. Claro. Sí. La abogacía por la salud mental. De acuerdo. Y siempre hay errores de medición. Lo bueno es que esos errores de medición se estiman y la brecha es demasiado grande. Además, hay otros elementos que sustentan esta diferencia. Acabamos de hablar de soporte social, de sentido de familia y de amigos, que es altísimo en América Latina y el Caribe y es bajísimo en estos países que tienen los puntos más altos como Suiza, Dinamarca, incluso Suecia, ¿no? Pero lo que quería volver, Augusto, es a la obra de teatro que citaste. Y yo diría que hay estudios que encuentran que cuando uno hace una lista de las cosas felices que uno tiene, aumenta su bienestar subjetivo. Pero una persona que ya está en depresión, ¿no? Eso probablemente sea tratar de curar un cáncer con mejoralito. Entonces ahí tienen que ya acudir a una ayuda especializada, ¿no? Y en ese sentido sería interesante preguntarle a Bernardo cómo se enfoca el tratamiento antidepresivo, ¿no? Con las medicinas y con la psicoterapia, porque Bernardo no solamente es psiquiatra, sino es terapeuta conductual cognitivo. ¿Cómo se enfrenta ya esa persona que diciéndole cositas bonitas no se mueve la aguja? Sí, en general lo que hacemos es que inducirle a que él diga las cosas bonitas. Entonces le digo, ¿para qué has venido? ¿No? Entonces me dice, para estar mejor, ¿para qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? Al quinto ¿para qué? Me dice, para ser feliz. Le digo, ¿y para cuándo? ¿No? Entonces me dice, por más depresivo que diga, para ahora. Y le digo, ¿qué tienes ahora, aquí, ahora, hoy, en este minuto para ser feliz? Entonces evocas en su memoria esos factores. O sea, no le dices tú puedes ser feliz por esto y por esto, sino él lo dice. Él integra y se integra a sí mismo viendo sus recursos. Entonces, viendo sus recursos, tiene una visión de posibilidad en el presente. Y le digo, el mañana no importa, importa este momento. Porque mañana, le digo, yo ya no voy a estar acá, le digo, por si acaso, de pronto ya no me encuentras. Y eso entonces, es muy valioso porque le estás dando al público pautas concretas y aún no estás hablando de pastillas, ¿no? Es interesante porque, por ejemplo, en Alemania las pastillas las ponen al final del camino, ¿no? Y ponen la actividad física, el ejercicio, la actividad social, pero la persona con depresión no recurre o no tiene energía a veces para eso, cuando la depresión es moderada. Cuando la depresión es leve, sí. Hay pastillas te pueden ayudar. En la depresión leve, psicoterapia. En la depresión moderada, medicación.
Más psicoterapia. Más psicoterapia, siempre, ¿no? Pero ahí el punto es siempre ves cuáles son tus recursos. Claro. No es la primera vez que te pasa esto. ¿Qué pasó cuando hiciste tal cosa? ¿Qué pasó en este momento? ¿Qué cosa hiciste? Activa su memoria y activa sus recursos. Llamé a mis amigos, llamé a la iglesia, fui donde el cura, me fui al cine, salí a tal parte. Entonces tú evocas y le haces que él mismo te empiece a abrir sus propias puertas desde su propia experiencia. No le das nada externo, porque la persona tiene que salir de allí sin necesitar de ti. Simplemente reconocerse a sí misma como con autoestima. Y reconocer que tiene los productos necesarios, porque yo le digo, porque para mañana yo he programado mi infarto, le digo. Mañana no vas a contar conmigo. Claro. Yo te doy todo lo necesario para que tú sigas solo. Primera consulta. Entonces se ríe conmigo. Y le vas dando ese... Pero ahí lo vas acompañando. ¿Cómo haces cuando hay una persona que viene anunciando que quiere suicidarse y cómo recurres? Porque tampoco puedes ponerle una vigilancia todos los días. Y pienso en un caso en el cual en el Perú hemos vivido un trauma que es el expresidente Alan García, que digamos era el político más cuajado, con más peso, con más personalidad. Y sin embargo, comete un suicidio que dicen las personas que lo rodeaban que ya venía como anunciando, y luego ocurre. ¿Cómo se le acompaña el proceso para que eso no suceda? O si es legítimo hacerlo, porque sientes que tu misión en la vida ya terminó. Pensando, por ejemplo, una vez pensaba conversando con alguna persona, pero que me decían que el expresidente García asumía que él sabía hacer dos cosas en la vida, y para eso era bueno: ser presidente y tratar de ser presidente. Y en un momento se da cuenta, después de la elección del año 2016, que ya nunca más lo va a hacer. Y ahí puede sentir una sensación de decir, entonces, ¿ya qué hago acá? Ya perdió sentido mi vida y va avanzando en esa dirección. ¿Cómo proteges a la persona para que no cometa ese acto? Que además es un acto individual, personal. Uno no puede... Todo el estigma que hay a los suicidas es muy fuerte, ¿no? Un recurso es... lo que planteamos, ¿no? Lo que planteaba Jorge es ver qué posibilidades vas teniendo, o sea, decirle cuáles son las puertas que se van abriendo. Yo no le niego la posibilidad del suicidio. Yo no toco el tema del suicidio directamente, no te suicides, sino si el has visto qué actividades tienes. Porque la vida no tiene sentido. Mi vida no tiene sentido, no, pues la mía tampoco. Yo se lo he dado. Tú eres el sentido de mi vida. Claro. Estoy acá para ayudarte, ¿no? Tú eres mi propósito. Yo no he nacido con eso. Es algo que yo me lo he dado, es mi tarea. Entonces la idea es qué es lo que tú estás planteando. Y un recurso es, y lo has pensado ahora, déjame trabajar contigo, puedes pensarlo mejor, puedes seguir pensándolo, podemos pensarlo luego. De pronto el mundo es diferente de acá a 2 semanas, podrías pensarlo mañana. Acá tienes mi teléfono, acá tienes esto, no te quedes solo, no te aísles, busca recursos, llama a un amigo, pero esa solución ya no es solución, es definitiva. Claro. Entonces, puedes pensarlo. No le digo, cierra la posibilidad, piénsalo, no, porque yo respeto lo que me estás diciendo, pero me comentas y seguimos hablando. Esa compañía abierta, incondicional, es lo que hace que se abran las puertas a postergar, y después lo miras con más tranquilidad, ¿no? Qué valiosas estas recomendaciones que, además de estar basadas en investigaciones, en una amplia experiencia, y como dice la OMS, hay que dar recomendaciones concretas y accionables, ¿no?, que se puedan aterrizar, y Bernardo nos las está presentando. En términos de recomendaciones, algo que me ha impresionado mucho en estos días es una carta que se ha publicado en el New York Times o el Washington Post, ya no lo recuerdo, y que lo han replicado otros medios, y es el testimonio que da la madre de una suicida. Y cuando va a ver ya que su hija, y además era una persona que era muy activa, escalaba montañas y todo, y era de 30 y tantos años. Y cuando ya comete el suicidio, encuentra su teléfono y encuentra la conversación que ha tenido con el chat GPT,
donde le preguntaba y le pedía consejo, y el chat era muy útil al comienzo, donde le daba valor pero ¿por qué estás triste? ¿Cómo mejorarlo? Y así. Pero la relación fue avanzando en las iteraciones de respuesta a preguntas, y luego ya encuentra cómo el chat GPT le va ayudando, e incluso le hace las cartas de despedida que debe escribirle a su madre y a su padre de por qué se va a suicidar. Sí, en el New York Times añaden también que fue una persona muy exitosa. Así es. Y que luego ya, media que no le encontró el sentido, quería reinventarse y se puso a escalar montañas. Lo has leído, sí. Muy interesante. Gracias por la referencia, tú me la enviaste. Te mandé el artículo. Sí, empezó a escalar y logró esas metas de escalada, pero de nuevo encontró el vacío y así sucesivamente. Entonces, en vez de hablar con ChatGPT, tiene que hablar con un profesional. Entonces acaba de decirnos Bernardo qué le hubiera dicho y la hubiera orientado, porque hay metas que terminan siendo, cuando te llenas de mucha dopamina, eso te da picos de placer, pero después te bajonea más. Entonces, un buen profesional te va a orientar y no te va pues, a escribir las cartas de suicidio, sino te va a dar alternativas, y sistemáticamente la probabilidad de fracaso es baja o muy baja. Pero acá pues la inteligencia artificial, en su pie de página, el ChatGPT dice: si es algo importante, valídelo, porque ChatGPT se equivoca. Claro. Y le falta decir: y soy bien brutito todavía. Te mandó al bombo. No, y dice, busque un profesional. Él dice, yo te doy esto, pero yo no soy el profesional. Siempre te dice, busque el profesional. Pero si tú le dices, hazme una carta para tal cosa, te dice, bueno, esta podría ser la posibilidad. Pero recuerda que existe la eutanasia, ¿no? Y el suicidio asistido. ¿La eutanasia es un suicidio? Claro, es el suicidio asistido. ¿O es una variante diferente? No, es un suicidio, pero es un suicidio motivado, motivado, pensado, razonado, donde ya no va más el encarnizamiento terapéutico. Y tiene reglas que la sociedad pone, no sé, entonces, en Uruguay están viendo el proyecto de ley que tiene que tener 2 médicos diferentes. Por ejemplo, ¿no? Entonces, que no esté con problemas mentales, que sea algo saludable, razonable y todo ello. Entonces llega el momento que por dignidad la persona dice, ya hasta aquí nomás. La obra esta, ¿de quién diablos es la vida?, era de Ricardo Blume, la presentaba con Pilar Berecia hace años. No recuerdo el autor, pero era un hombre cuadripléjico con una enfermera encantadora, ¿no? Y le pedía, ya no quiero seguir viviendo, porque no podía moverse del cuello para abajo y era indigno para él estar así. Entonces, pero la eutanasia no estaba aceptada, ¿no? Ahora, esa es una versión oficial y muy documentada, pero en mi opinión la diferencia es que hay casos en los cuales ya no tienes a la vuelta de la esquina una solución. Entonces cambia ahí la dinámica, porque tú no le puedes decir, sí, pero tienes estas y otras oportunidades. Entonces es más bien algo de humanidad, dejar que se reduzca el sufrimiento. Claro, no se le puede inyectar cosas, ¿no? Porque eso es ilegal, obviamente, ¿no? Pero no prolongar innecesariamente la vida, creo que es un acto de generosidad. Y yo pienso que a partir de cierto momento uno debe de apreciar no solamente tener una buena pareja, un buen trabajo, etcétera, sino tener una buena muerte. Bueno, el tema del suicidio es demasiado amplio para tratarlo así en breve. Tiene aspectos biológicos, psicológicos, sociales, de todo tipo. Y religiosos importantes. Había una tribu piel roja donde la misión del primogénito era matar a su papá antes de que envejezca. Ah, sí. Porque decía, el momento que envejece es donde pasa la eternidad. Entonces, la memoria es lo que te hace eterno, te hace inmortal. Yo recuerdo a mi padre en sus últimos meses, su último año. Yo no puedo recordar a mi padre en una situación de carestía social, con una persona que está viviendo absolutamente una vida indigna. Entonces yo, como hijo mayor, tenía que asesinar a mi padre antes de que pase a ese nivel. Entonces, porque en mi visión primitiva, él pasaba al otro mundo.
y en su otro mundo iba a estar ciego, cojo, con problemas de todo tipo, sin fortaleza de lo que ha sido el padre heroico, pasaba a ser un padre en mal estado, y así iba a vivir eternamente. Claro. Entonces yo no podía permitir eso. Y es un acto, y son culturales y religiosos y otros esquemas, ¿no? Y en algunas comunidades indígenas remotas nadie tiene Alzheimer, porque en los primeros síntomas se pierde y se quedó en el bosque. O se marea y se rueda de la montaña y nadie alcanza esa edad para sufrir esa lenta neurodegeneración. No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero hay muchos efectos colaterales de la sociedad moderna que van planteando estos problemas, ¿no? Algo más duro todavía es indicar que cuando se vacunan comunidades muy remotas, especialmente indígenas remotas, especialmente con apoyo de las empresas extractivas, ¿no? Luego muchas familias se quejan porque antes tenían de 12 hijos nacidos, 6 vivos, pero esos eran fuertes y no se enfermaban, pero con las vacunas tienen que mantener ahora muchos hijos y que son enfermizos. Entonces, la vacunación obviamente que es algo maravilloso, pero la modernidad trae problemas complicados que no se observaban hace 20.000 años, que es un parpadeo en la evolución humana. Lo les agradezco mucho, ha estado muy interesante. Qué acierto, Jorge, que hayas pensado en invitar a Bernardo para tratar el tema. Muy cortito, ¿qué errores no deben cometer los medios de comunicación cuando tratan el suicidio? Sí que yo he cometido alguno en esta hora de conversación. Bueno, básicamente mantener el respeto, ¿no? El respeto por la intimidad. Ahí la intimidad creo que debe ser mayor. O sea, no tenemos por qué buscar en la vida personal del personaje público, porque ese personaje público tiene ascendencia sobre una masa. Claro. Y es el caso de los brotes digamos, de epidemias de suicidio. Porque si yo tengo a alguien que admiraba a tal persona, pues es posible que esa persona también cometa un acto parecido, claro, por copiar a su líder, a su modelo, ¿no? Entonces, la prudencia, el respeto por la persona y luego el estudio, ¿no? Es decir, se está investigando, estamos viendo, vamos a ver, hasta que luego, para que pase un tiempo, cuando ya pasó el momento crítico, podemos analizar y compartir el momento, pero más fríamente, con menos impacto emocional, ¿no? Sí, y en un equilibrio entre no subestimar la importancia del tema y como dijo bien Bernardo, no ensalzarlo y hacerlo interesante. Y lo que la OMS sugiere, de nuevo, es acciones concretas. Y si me permites, Augusto, le pediría a Bernardo, con toda su experiencia, ya nos ha dado mucha y valiosa información, si nos puedes resumir 3 de las recomendaciones concretas que te han resultado más exitosas en tu carrera. Para que alguien no cometa suicidio. Sí, y de cara al televidente, ¿no? Sí, bueno, básicamente para todos nosotros, ¿no? O sea, saber que existimos nosotros y estar atentos a los signos de soledad, de aislamiento, al cambio. La persona que tiene una pérdida, la pérdida, sentimiento de pérdida, tristeza, depresión, complicación. Laboral, personal, de cualquier índole. Pérdidas significativas, ¿no? Cualquier pérdida, el duelo, eso es un factor de riesgo. El aislamiento junto con ello. Y luego de eso, el consumo de sustancias. Lo otro es si es una persona que tiene acceso a armas o a cosas letales. Yo estoy pensando hacerlo, pero no tengo armas ni otras cosas, ni otra. Pero mientras más letal sea el lugar donde estoy, mientras más aislado, mayor la posibilidad, mientras más retraído socialmente, mayor la posibilidad. Claro. Acerquémonos a la persona que tiene signos y no tengamos temor de hablar directamente de nuestra percepción, ¿no? ¿Cómo te veo? ¿Qué cosa estás pensando? ¿Qué has pensado hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? No tener miedo a esa palabra, ¿no?
porque el suicidio es algo que acompaña a los seres humanos. Sí, y ponerle un poco de freno a esta tendencia a sustituir el psicoterapeuta por el chat GPT, ¿no? Así es. Y hay una línea, como decía Bernardo, el 103, opción 5. 113. 113, 113. perdón, opción 5, en donde hay especialistas en salud mental en general, ¿no? Y es muy valiosa, ha Así. servido de mucho. En los 113, últimos años. opción 5. Así es. Muy bien. Pues Bernardo, muchas gracias por estar en el programa. Jorge también, por supuesto, como siempre. La próxima semana ya Maite Vizcarra se reintegra al equipo. Pero vamos a seguir tratando estos temas para poder seguir invitando y ya no se olvide. 113, Opción 5. opción 5. Esta tarde, a las 6:30 de la tarde, vamos a jugar nuestro último partido de la selección con Paraguay. No se desespere. No, hay que decirle a la audiencia que no todo está perdido. Todavía podemos perder muchos más mundiales. Y queda el pan con chicharrón todavía Y queda. el pan con chicharrón, ahí sí, en ese mundial estamos rompiéndola. Así que siempre hay otras opciones. Gracias, Ok, Bernardo. muchas Muy gracias importante por estos invitar. apreciaciones. Bien, de esta manera pues llegamos al final del programa de hoy, que la verdad que he aprendido mucho, muy interesante. Y quiero decir...